Bueno, recuperamos las charlas después del descanso y ahora vamos a escuchar a Sebastián Villasante con su charla A Economía Azul como motor do desenvolvemento sostible e equitativo. Sebastián é doutor en Economía nesta mesma universidade que nos acolle hoxe, en a que ten unha praza de profesor titular de Economía. Actualmente é profesor investigador distinguido do programa Oportunius da Xunta de Galicia e director científico de Qualsi Lab, financiado polo Consello Europeo de Investigación mediante unha Consolidator Grant. Tamén é Carl Goran Meller Scholar no Bayer Institute of Ecological Economics da Real Academia Sueca de Ciencias e, recentemente, foi nomeado membro da Comisión da Terra para o estudio dos sistemas mariños e os límites planetarios seguros e xustos. As principais liñas de investigación de Sebastián inclúen a economía pesqueira e as transformacións cara á sustentabilidade e a equidade para os océanos e as persoas. Por favor, Sebastián, cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la generosa presentación. Es un placer para mí estar aquí y gracias también a Miguel, a FIS, a Nieves, a la Real Academia por la cordial invitación. Intentaré hoy simplemente compartir algunas reflexiones, ¿no? Más que respuestas, intentaré plantear más preguntas, ¿no? Como los científicos, en este caso somos científicos sociales, intentamos realizar en nuestro equipo de investigación, que estamos aquí en Cretus, aquí enfrente, en la Universidad de Santiago, intentamos plantear investigación interdisciplinar, ¿no? A pesar de que seamos economistas. Voy a intentar hablar un poquito de lo que es las actuales desafíos o iniciativas que hay en relación a la economía azul. Parece que está hablándose todo el tiempo de economía azul, no solamente aquí en Galicia, en Europa, en cualquier parte del mundo, puede ir a Estados Unidos, a Sudamérica, África, y todo el mundo está generando planes o acciones o iniciativas de economía azul, crecimiento azul, revolución azul. Ya vamos a ver qué distinción terminológica existe entre algunas de ellas, ¿vale? Luego intentaré reflexionar o compartir, mejor dicho, para que entablemos algún diálogo acerca de cuáles son actualmente las metodologías o las herramientas que se están intentando llevar a cabo para intentar abordar la problemática que tiene que ver con cómo somos capaces de gestionar actividades humanas dentro de un espacio limitado, como tanto Xavier y Elsa lo comentaron hace un momento, ¿vale? Existen múltiples iniciativas a nivel global. Algunas se están desarrollando aquí en Galicia, algunas las estamos desarrollando en el equipo de investigación y las voy a compartir, pero también hay otros retos que también los voy a compartir. Entonces, bueno, va a ser como una especie de combinación que espero sea de interés. La primera cuestión muy básica tiene que ver con que estamos gestionando océanos, pero también estamos gestionando personas. Y esto no es una cuestión baladí, en principio, porque en general, cuando uno comienza a pensar o a analizar o a revisar literatura simplemente de cómo podemos gestionar los océanos, cualquiera sea la actividad, casi siempre vemos una literatura muy importante desde fundamentalmente principios del siglo pasado hasta la actualidad, ¿sí? Y fundamentalmente basada en aspectos, como era natural, fundamentalmente en aspectos del comportamiento de los océanos, ¿no? Desde el punto de vista biológico, ambiental o desde el punto de vista oceanográfico, y muchísimo menos o mucho más recientemente desde el punto de vista económico o social, ¿vale? Esa es una primera cuestión importante a destacar. Y luego los océanos también nos soportan diferentes, lo que llamamos los economistas, servicios ecosistémicos, ¿no? Ahora hay otra terminología, otro concepto que se llama Nature Contribution to People, contribuciones a la naturaleza. Aquí hay una distinción terminológica, pero tiene una connotación de fondo muy importante desde el punto de vista de las connotaciones, ¿sí? Esto hay una discusión en la literatura y hay alguna parte de la comunidad científica que opta más por utilizar servicios ecosistémicos y otra por contribuciones a la naturaleza. Este término de contribuciones a la naturaleza fue acuñado fundamentalmente en el ámbito de la plataforma del IPBES, del International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, que lo que hicieron fue en el año 2015 proponer una nueva forma de pensar que no sea tan antropogénica ni tan
mercantilista, ¿no? Esta era la propuesta que hacían estos colegas, ¿no? Y que por otra parte fuera capaz de albergar múltiples formas de conocimiento, no solamente el conocimiento científico, sino también el conocimiento, por ejemplo, de las comunidades indígenas en cualquier parte del mundo. Pero en cualquier caso, más allá de la concepción o del término o del concepto que utilizamos a nivel científico, los océanos nos aportan múltiples beneficios. Muchos de ellos ya los hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿vale? Alimento, recreación, protección costera, regulación del clima, salud del agua o calidad del agua, y sentido del lugar y de salud. Hay varios estudios bastante novedosos y muy interesantes que demostraron durante la pandemia y después, inmediatamente después de la pandemia, que fueron capaces de monitorear grupos de personas que habían estado expuestas a zonas del mundo en donde tenían un grado de mayor salud de los océanos o mucho más próximo a lo que le llaman zonas azules, en contraposición a otras personas que estaban expuestas a condiciones razonablemente similares en términos de aislamiento y presión o estrés respecto de la pandemia o de la COVID-19, y se dieron cuenta que en general las personas que se encontraban expuestas o conectadas de alguna manera a sistemas costeros o azules más saludables mostraban síntomas de estrés mucho menores y de depresión mucho menores y de problemas posteriormente, incluso cognitivos y de salud menores de aquellos que no lo estaban. Con lo cual, cuando hablamos de la economía azul, no estamos solamente hablando de alimento que podemos consumir, por supuesto es tremendamente importante para nuestra salud, como ya se mencionó anteriormente, pero también estamos hablando de otros aspectos de salud que tienen que ver con características cognitivas o de salud psicofísica, ¿vale? Con lo cual, esto es muy importante porque cuando hablamos de gestión de los océanos, quedémonos con esta idea de que vamos a tener que pensar a partir de ahora, siempre de gestionar actividades, por más que estemos en un espacio geográfico o delimitado jurídica o administrativamente más limitado, siempre cualquiera de las actividades que vamos a gestionar en los océanos van a estar influenciadas más o menos de manera razonable o de manera importante por otros aspectos que están sucediendo de manera local, por conflictos de espacio, por ejemplo, o de conflictos en lo que se refiere a la propia explotación del recurso, o probablemente lo que se llaman drivers o factores exógenos o distales, como se llama en la literatura, que son, por ejemplo, efectos del cambio climático que nos están afectando en nuestras rías, por ejemplo, aquí, ¿vale? Con lo cual tenemos que empezar a pensar cómo podemos gestionar estos múltiples factores de cómo pueden estar incidiendo las actividades productivas que estamos a desarrollar. Bueno, ¿cómo es la salud del planeta y cómo están los océanos? Este es el informe del IPBES, del Assessment Mundial del año 2019. Fue el primero que se realizó después del Millennium Ecosystem Assessment. Y básicamente lo que pone de relieve es que hay una serie de factores directos o drivers, forzantes mejor dicho, esa es la traducción correcta. Forzantes directos que están afectando en mayor o menor medida la salud de los ecosistemas o del planeta a nivel global. ¿Vale? Y si uno ve, bueno, en el caso de los ecosistemas marinos, hay fundamentalmente dos aspectos. Uno que tiene que ver con el cambio en el uso del mar y también con la directa explotación de los recursos marinos. En general, no estamos hablando de ninguna actividad, ya vamos a entrar luego en alguna actividad pesquera, ¿vale? O marina. No voy a entrar en las cifras, las tenéis ahí. Básicamente estos informes globales suelen ser revisiones masivas de la literatura. De hecho, el mandato que tienen estos informes como el IPCC son revisiones sistemáticas de literatura de prácticamente todo lo que existe en la actualidad con el conocimiento científico de que disponemos y con las limitaciones que eso conlleva también, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la salud de los ecosistemas, ¿sí? Está habiendo en general un declive importante, obviamente dependiendo de las zonas en donde podemos estar centrando la atención, pero en general a nivel planetario está habiendo una preocupación creciente, unos impactos cada vez más importantes del cambio climático, también una creciente pérdida de biodiversidad a nivel global. Es decir, estamos hablando de, en general, de acuerdo a los informes del IPBES y del IPCC, por ejemplo, de lo que se denomina una especie de policrisis, ¿sí? Una combinación de crisis que todas juntas y de manera acumulativa están generando que estos forzantes directos e indirectos presionen cada vez más la salud de los ecosistemas y ergo el bienestar humano, ¿vale? Y hablando de bienestar humano, una de las cosas más importantes o que tal vez que no distingue prácticamente de culturas
y de geografías es cómo nos alimentamos, ¿sí? El hecho de alimentarnos diariamente como seres humanos es prácticamente consustancial a toda la historia de la humanidad y lo va a seguir siendo, ¿sí? De manera tal que la forma en cómo nos alimentamos, la forma en cómo utilizamos el alimento como un compartimento cultural, un disfrute familiar entre amigos, etcétera, resulta fundamental, de manera tal que cómo producimos, cómo transformamos y cómo consumimos los alimentos diariamente es clave para la salud del planeta. De hecho, es uno de los principales factores que están desencadenando algunos de estas crisis que comentábamos hace un momento. Solo por poner algunas muy breves cifras, en torno a 150 millones de personas aproximadamente sufren de problemas de malnutrición o de problemas de abastecimiento de ingesta de proteína para crecer adecuadamente. Pero al mismo tiempo tenemos una doble cara de la moneda. Esto en los países menos desarrollados, llamémosle, ¿sí? O de high income countries. Pero también tenemos un problema adicional, y es que más de 2 billones de personas en el planeta o bien están sufriendo sobrepeso o tienen obesidad. Con lo cual la cuestión de la alimentación tiene dos caras y posiblemente las soluciones sean distintas, pero en el centro de gravedad de esta problemática está esta cuestión de cómo nos alimentamos y de dónde proceden estos alimentos que nosotros consumimos, ¿vale? Aquí traje una cuestión que ya lo comentó Xavier en su presentación y que tiene que ver con que si realmente los alimentos azules pueden alimentar a la humanidad. Esta es la primera pregunta que traigo aquí. ¿Vosotros qué creéis? ¿Puede alimentar la humanidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Una respuesta bien galega puede ser, bueno, depende, ¿no? Bueno, de entrada, esto es la primera pregunta que se hicieron algunos investigadores que publicaron la primera revisión sistemática de respecto a lo que aparece, no sé si se ve aquí en la pantalla, de cuáles son los micronutrientes de más de 3.600 tipos de alimentos que consumimos, no solamente marinos, sino también terrestres. Y lo publican en la revista Nature en el año 2021. Y básicamente, de toda esta revisión de los diferentes micronutrientes que aportan a nuestra salud, si os fijáis en esta lista, que deben ser aproximadamente unos 20 de esta figura, los que aparecen en la parte superior son los que mayor cantidad de micronutrientes aportan para la salud humana. Y todos ellos, si os fijáis, prácticamente son todos procedentes del mar, ¿sí? Pequeños pelágicos, mejillones, almejas, ostras, largos pelágicos, salmónidos, carpas, cefalópodos, etc., ¿sí? Es decir, si uno piensa en qué medida los alimentos azules pueden ser capaces de alimentar a la humanidad, la respuesta es clara desde el punto de vista de su valor nutricional y su valor respecto de aportar micronutrientes. Ahora veremos después cómo lo podemos gestionar esto, porque esto no es tan sencillo, ¿vale? Pero en cualquier caso, de entrada, sí que es posible. Y yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que sí lo podemos hacer y hay, a pesar de esta digamos, crisis que se está viviendo a nivel, digamos, planetaria, sí que soy optimista porque vemos también que hay múltiples iniciativas a nivel global, algunas las voy a mostrar aquí, a compartir con vosotros, y algunas ya son también de aquí de Galicia y son ejemplares y promisorias a nivel global. Tienen la capacidad para escalar y para generar cambios transformadores positivos, no solamente en el ámbito de la sustentabilidad, sino también desde el punto de vista del bienestar humano. Otra cuestión que algo se comentó también en la presentación anterior, y voy a pasar rápido. ¿Cuál es la huella de carbono que generan cada uno de los productos? No voy a entrar en detalle aquí, pero básicamente los productos pesqueros o marinos en general suelen tener una huella de carbono menor respecto de otros productos. Eso les otorga una ventaja nutricional y de sustentabilidad superior respecto a otros alimentos, ¿sí? Y no solamente la huella de carbono, esta figura no la traje aquí, pero hay cuando uno intenta realizar esta comparativa, tiene necesariamente también que contemplar cuál es el aporte proteínico por una tonelada o un kilo de producto que uno puede consumir, no solamente en relación a su huella de carbono. Es decir, la combinación del valor proteínico o de micronutriente junto con su baja huella de carbono, le otorgan a los productos marinos en general una ventaja muy superior respecto de otros productos. Bien, ahora empecemos a hablar un poquito más de economía, más de cuestiones sociales, ¿sí?
Cuando uno habla de blue economy o de economía azul, bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Sí? Empecemos por algo tan básico como esto. Bueno, aquí yo traje algunas de las definiciones, no las vamos a leer todas, evidentemente, pero ya aquí empecé a buscar en literatura, en diferentes informes de FAO, de Naciones Unidas, de algunas iniciativas como la Blue Economy o la Blue Growth Strategy en algunos países, como puede ser en el caso de todo el continente africano, por ejemplo, o incluso en la Unión Europea, ¿vale? Y la distinción es importante. En los matices puede haber connotaciones o implicaciones relativamente importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de economía azul, estamos hablando de la promoción del crecimiento económico, de la inclusión social y de la restauración de los ecosistemas. Si uno observa y uno desmenuza cuidadosamente la definición y las implicaciones que tiene solamente en este término de economía azul, podemos encontrarnos con ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque en economía, cuando hablamos de crecimiento económico, en general, la economía convencional piensa por crecimiento económico como no necesariamente pensar en límites al crecimiento económico. Podemos crecer, en general, de manera más o menos indefinida, ¿vale? Pero sabemos bien que los recursos naturales en general no son infinitos, ¿sí? Con lo cual tenemos una primera posible contradicción, o al menos una dificultad para encajar esos términos, ¿vale? Luego hay algunas definiciones que hablan de revolución azul. Este tipo de definición se ha enfocado fundamentalmente en el ámbito de la acuicultura, que es una de las actividades que en Europa más se está promoviendo últimamente, ¿vale? Y más se va a promover en los próximos años. La transformación azul esta definición viene fundamentalmente de la hoja de ruta que ha publicado FAO, ¿sí? Naciones Unidas, que reconoce, fijaros que incluye aspectos de crecimiento económico, aspectos sociales, pero también intentando alcanzar un cierto equilibrio, un balance entre los aspectos ambientales y los aspectos más sociales o económicos, ¿sí? Existe esa preocupación en el caso de FAO. Luego hay otros términos como carbono azul, que tienen que ver con la capacidad que tienen los ecosistemas costeros o marinos en secuestrar carbono, ¿sí? Para restaurar los ecosistemas y fundamentalmente como servicios frente a la lucha frente al cambio climático. Y luego hay definiciones como transición azul, ¿sí? O hay otros que hablan de justicia azul, donde ponen el foco mucho más fuerte en la cuestión de los derechos humanos. Por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de hablar con comunidades indígenas, nosotros estamos trabajando en el proyecto RC en el Amazonas, por ejemplo, con comunidades indígenas en Brasil o en Colombia, y ellos no ponen el foco en ninguna de estos términos. Ellos ponen el foco directamente en los derechos humanos, ¿sí? Con lo cual, fijaros que el foco que podamos intentar puntualizar en cada una de las políticas o las iniciativas puede ser ligeramente diferente o sustancialmente diferente cuando hablamos de economía azul en términos genéricos, ¿vale? Por tanto, tenemos que pensar bien cuando hablamos de economía azul, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, este es uno de los ejemplos de la hoja de ruta de FAO, no solamente para el caso de la pesca, también para la acuicultura, pero también una cuestión importante que por primera vez FAO pone de manera explícita en este documento de transformación azul, que tiene que ver con las cadenas de valor, que suelen ser aspectos o fases de las cadenas productivas en general, desde el punto de vista económico, que suelen ser más desatendidas en los estudios científicos, ¿sí? Si uno puede realizar simplemente una revisión sistemática de las cadenas de valor en el sector pesquero, se va a encontrar infinitamente muchísimo menos estudios científicos que si uno observara en la acuicultura o en la pesca. Incluso si habláramos de cuestiones sociales, independientemente de la disciplina que pudiéramos focalizarnos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de la economía azul, en general en Europa posiblemente tengamos uno de los repositorios de información más completos que existen, por múltiples razones. Primero porque en lo que se refiere a la pesca, a la acuicultura y a la industria de transformación o de conservas, por ejemplo, en Europa contamos con reportes anuales que publica el SINTEF, en inglés, que es el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, que básicamente lo que hace es brindar información, por ejemplo, para todos los segmentos de la flota de todos los Estados miembros o todos los segmentos, llamémosle, de tipos de empresas de acuicultura, de industria de conservas en toda Europa. Y nos da información de la más exhaustiva que existe a nivel global.
y fundamentalmente que es una metodología común y estándar para todos los Estados miembros. Y estos informes se publican todos los años, los podéis consultar en esta página web de la Comisión Europea. Esos informes luego son los que ayudan a la Comisión Europea a tomar decisiones desde el punto de vista política o de implicaciones económicas o sociales, ¿vale? Y en estos informes participan expertos de los diferentes Estados miembros, que son nominados también o apoyados por los gobiernos. Y en esos informes también hay un centro en la Unión Europea que es el Joint Research Center, que es un centro de investigación que lo que hace es generar evidencia científica para todos los Estados miembros. Y ellos también lo que hacen es recopilar información de todos los Estados miembros, en este caso de la economía azul, y generan informes anuales, que en el caso europeo se llaman los Blue Economy Report. Se publican todos los años. Hace 15 días, un poquito más, casi menos de un mes, se ha publicado el último del año 2025. Y aporta información de este tipo, para que veáis que son gráficas o información relativamente fáciles de interpretar. No son muy complejas desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de interpretación. No se requiere un conocimiento relativamente avanzado para entenderlo, ¿vale? Pero básicamente lo que se aporta, yo aquí traje algunos de ellos, de cuál es la contribución, en este caso, del valor añadido bruto generado por las actividades de la economía azul. Aquí estamos hablando de pesca, acuicultura, transporte marítimo, biotecnología, turismo costero, etcétera, ¿vale? Son todos, en combinación, todos los sectores de la economía azul incluidos en la Unión Europea. Y todos estos sectores de la economía, metodológicamente hablando, el informe de la Comisión Europea los divide entre aquellos que dependen de la salud de los ecosistemas, es decir, el transporte marítimo podría funcionar incluso si aunque tuviéramos todos los stocks sobreexplotados en Europa o en el mundo, ¿sí? En cambio, la pesca y la acuicultura posiblemente no, sobre todo la pesca, ¿vale? De aquellos sectores que no dependen de la salud de los ecosistemas, ¿sí? Y esta distinción no es menor, vamos a volver a ella dentro de un rato. De manera tal que vemos que España tiene, en el caso de la contribución valor añadido con Alemania, Francia fundamentalmente, son los tres países que en general, para todos los sectores de la economía azul, son los más importantes en términos de valor añadido bruto. E incluso nosotros, en el caso de España, resalta mucho más cuando hablamos de empleo, ¿sí? Empleo bruto, del total número de empleos directos e indirectos, ¿sí? En torno a casi el 21% a nivel de toda la Unión Europea. Esto en cuanto a, desde el punto de vista económico, ¿sí? Lo que venimos a ver. Ahora, la cuestión es, cuando uno diseña o que intenta diseñar una estrategia de economía azul o de Blue Economy, o podemos llamarla de cualquiera de los términos, dependiendo de los intereses que uno pueda tener o del foco que uno quiera poner en su país, en su territorio, etc., hay una cuestión que, por lo menos nosotros, en nuestro grupo de investigación, creemos que es muy importante. Y es que, en general, no podemos desarrollar actividades económicas ignorando o minusvalorando, pero sobre todo, o desconociendo la importancia de la salud de los ecosistemas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple. Si nosotros... este es un informe de Naciones Unidas del año 2018 y básicamente si uno ve la tendencia de crecimiento de variables claves como por ejemplo la renta per cápita, el GDP per cápita o la población per cápita, ¿sí? Son las primeras tendencias que aparecen en la parte alta de la figura y uno observa desde 1992 hasta el año 2014, en este periodo temporal de este informe, todas aumentan. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro bienestar está aumentando porque nuestra renta per cápita está mejorando. Si entendemos mejorar el nivel de bienestar, porque nuestra renta per cápita mejore a lo largo del tiempo, ¿sí? La población también está aumentando a lo largo del tiempo y sin embargo hay una variable que tiene que ver con el natural capital per cápita, ¿sí? Es decir, los flujos y los stocks de los ecosistemas, de cuál es la salud de esos ecosistemas a lo largo del tiempo. Y esa es una de las más importantes y que está disminuyendo a lo largo del tiempo. De manera tal que tenemos como una especie de mismatch. Por un lado, estamos mejorando desde el punto de vista del nivel de bienestar de la población a nivel global, pero por otro lado, eso lo estamos haciendo en términos generales, y aquí estoy simplificando porque algunos países lo están haciendo mejor que otros, o regiones o comunidades autónomas, por ejemplo.
¿vale? Pero en cualquier caso lo estamos haciendo a costa de la salud del planeta, en líneas generales, ¿vale? De manera tal que no podemos seguir manteniendo nuestro nivel de bienestar si pensamos o si adoptamos la posición de que la salud de los ecosistemas es fundamental, sobre todo de que los recursos no son infinitos, ¿vale? En el planeta. Bien, esta fue justamente la pregunta que se hicieron un grupo interdisciplinar que publican en la revista Nature en el año 2009, la primera vez decir, bueno, ¿cuánto podemos crecer? ¿Cómo podemos crecer las actividades económicas a nivel general? Bueno, pues básicamente lo que hicieron fue en el año 2009, presentan lo que ellos denominan límites planetarios. ¿Cuáles son los límites de la Tierra? ¿Hasta dónde podemos exceder? ¿Será 1.5, 2 grados según el Acuerdo de París? ¿Podemos menos, podemos más? ¿Dónde está el límite? ¿Y dónde lo podemos? ¿Y cómo lo podemos determinar? ¿Y qué pasa si lo cruzamos, ese límite? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues este tipo de preguntas se han formulado y lo que hacen es, por primera vez, identifican 7 límites planetarios a partir de los cuales se disponía de información científica razonablemente robusta. ¿Y por qué digo razonablemente robusta? Porque nunca sabemos todo en ciencia, ¿sí? Nunca. Es imposible. De manera tal que ellos identifican límites planetarios de acidificación oceánica, flujos bioquímicos, uso de agua en sistemas de freshwater, cambios en el uso de la tierra, integridad de la biodiversidad, cambio climático, etc. ¿Sí? Para eso se identificaron 7 límites. Y en ese año, según estos autores, ya habíamos cruzado 3. ¿Sí? ¿Por qué se hizo esto, en mi modesta opinión? Porque se necesitaba una especie de sistematización a nivel global y, si bien es importante que cada una de nuestras áreas de disciplina podamos seguir estudiando, por supuesto, era, en mi opinión, también un llamamiento a decir, tenemos que intentar realizar mayores esfuerzos para generación e investigación interdisciplinar. Porque esto es como ver la Mona Lisa solamente con un ojo, o sin ojos, básicamente. ¿Sí? Las decisiones que podamos adoptar van a estar o van a ser incompletas o sesgadas, en uno u otro caso. ¿Vale? Lo siguiente intentaron actualizar estos límites planetarios y en el año 2015 llegaron a la conclusión de que un nuevo límite se había transgredido. Cuando digo un nuevo límite es lo que aparece en este círculo en el medio, en verde, significa que eso es el límite que se han definido como límites seguros. ¿Qué significa límites seguros? Son límites en virtud del cual la capacidad de los ecosistemas pueden seguir generando los servicios ecosistémicos que hablábamos al principio, en términos generales. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando pasamos esos límites? Bueno, básicamente puede pasar muchas cosas, evidentemente. ¿Sí? Pueden pasar desde consecuencias lentas, imperceptibles, o hasta consecuencias abruptas y potencialmente catastróficas. Es decir, tenemos un mosaico de posibilidades que pueden suceder en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Y luego, el último, lo han publicado hace poquito tiempo, en el año 2023, y ponen ahora 2 límites nuevos más, ¿sí? Aparte de los que ya teníamos, ¿sí? Que añaden lo que le llaman novel entities, y entidades nuevas incluyen fundamentalmente la contaminación por plásticos a nivel global, en sistemas terrestres, no necesariamente en sistemas marinos. ¿Vale? Y ahora voy a explicar por qué. Y esto llevó a la conclusión de que, bueno, incluso la revista, entre otras, Nature y otras revistas, etcétera, científicas, de las más prestigiosas, estemos hablando, o algunos autores plantean, de que posiblemente estamos hablando de una nueva era geológica. Esto fue controvertido y, bueno, la sociedad geológica a nivel global ha llegado a una conclusión. No vamos a entrar ahí, pero podemos conversarlo después. Pero básicamente lo que quieren poner el énfasis es que los seres humanos estamos empujando, de alguna manera, ¿sí? Llevando los límites del planeta a situaciones de mucho más estrés, ¿sí? Y de mucha más incertidumbre, porque no sabemos cómo van a comportarse estos ecosistemas, primero de manera individual y mucho menos de forma concatenada o coordinada, porque la respuesta de un ecosistema en particular puede generar efectos en otros ecosistemas, o en otros biomas, o en otras regiones del mundo. Y ese carácter de conectividad, de complejidad y de no linealidad del comportamiento de los ecosistemas es algo que lo sabemos muy poquito tiempo, desde el punto de vista teórico tal vez mucho más, pero desde el punto de vista empírico mucho menos. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, bueno,
la propuesta que nosotros le hicimos a la Comisión de la Tierra desde Galicia fue la siguiente. Fue, muy bien, este es un esfuerzo ingente, por supuesto, descomunal, de síntesis, de investigación y demás, pero estamos olvidando un aspecto muy importante, es ¿qué pasa con los límites de los océanos? ¿Cuáles son los límites? ¿Tenemos que solamente atender a cómo están el estado de la salud de los stocks a partir de campañas de evaluación? Elsa lo comentaba muy bien en su charla, posiblemente no sea suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber cómo está un stock, cómo está la merluza, cómo está la sardina, pero sabemos cómo están los servicios ecosistémicos que estas especies nos aportan como sociedad. Seguramente no. ¿Sí? Entonces no podemos dar respuesta, por lo menos, a esa pregunta. ¿Sí? Entonces nosotros lo que intentamos hacer es proponer a la Comisión de la Tierra evaluar estos límites, reevaluar los límites planetarios, contemplando la definición de límites para los océanos. Y esto es lo que estamos haciendo en los próximos 3 años. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de algunos indicadores ambientales? Bueno, en general se habla de esta aceleración, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque si uno coge prácticamente cualquier variable desde el punto de vista ambiental, ve en general una especie de comportamiento de palo de hockey, ¿sí? Una pequeña incremento al principio de la tendencia y luego un crecimiento exponencial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente cualquier indicador, en este caso ambiental, prácticamente sigue esa tendencia, en líneas generales, con la información científica que se dispone. ¿Vale? Pero también si vemos los comportamientos desde el punto de vista económico o sociales, que es lo que nos interesa hoy, básicamente uno puede decir, bueno, en general también están siguiendo esta tendencia. ¿Esto es malo per se? Bueno, no necesariamente, dependiendo si somos capaces de compatibilizar con el estado de salud de los indicadores previos. Y este es el ejercicio que se están realizando en múltiples proyectos de investigación, organizaciones internacionales, incluso a nivel local, en muchos proyectos. ¿Vale? Y aquí en España, en Galicia, se están haciendo también. Bueno, a raíz de esto hay autores que incluso hablan de una aceleración azul, ¿sí? Que así como en su momento la revolución industrial permitió también desarrollar un aumento, un incremento de la producción de la agricultura, el siglo XXI va a ser, para algunos autores, o está haciendo, o va a ser fundamentalmente, una aceleración o una expansión en el uso, la explotación, o los potenciales conflictos o sinergias que pueda haber entre las actividades en el mar, en los océanos. ¿Vale? Bueno, básicamente, ¿por qué? Básicamente por cuestiones geopolíticas, por aumento del consumo de recursos en general, ¿sí? De la población a nivel global, porque hay avances tecnológicos. Por ejemplo, hay ahora una discusión muy importante en torno a si se permite o no la minería marina, ¿sí? Nosotros hicimos una revisión con otros colegas en el informe del IPBES, que se ha publicado ahora, la semana pasada, y no encontramos evidencia empírica que permita identificar cuáles son los beneficios económicos y sociales al mismo tiempo que los ambientales. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones están ahí y van a seguir surgiendo ahora y en el futuro. ¿Vale? Cambio climático, aumento de la población o crecimiento de la población, y algunas de las actividades o tipos de posibles conflictos que puedan surgir en el futuro. O conflictos o sinergias, no necesariamente tienen por qué ser conflictos. Sinergias es relaciones positivas, ¿vale? Es decir, puede haber consideraciones del tipo del espacio, de aspectos materiales, es decir, de uso de recursos en general de los océanos, pero también puede ser de alimentos. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve también o hace un símil respecto a lo que hablábamos antes de esos palos de hockey, y estos autores dijeron, bueno, a ver qué pasa con las actividades del mar. ¿Siguen el mismo patrón o no necesariamente? Bueno, encuentran que en general numerosas actividades que se desarrollan al mar siguen un patrón de crecimiento bastante importante en las últimas décadas. ¿Sí? También aumentan otro tipo de actividades como son las áreas protegidas. Es decir, esto también significa que los seres humanos nos estamos preocupando por aumentar nuestro nivel de bienestar, pero también hay una preocupación importante respecto a la protección del medio ambiente o de la conservación marina, como son las áreas protegidas, que eso es otra discusión.
Podemos dedicarle toda la tarde a eso, ¿vale? Porque el crear las áreas protegidas per se o implementarlas no necesariamente mejora la conservación. Hay múltiples factores e indicadores o variables como la extensión, el grado de informe, de control, de cumplimiento y de quién se beneficia o no, que son factores subyacentes que de acuerdo a la literatura, a la evidencia que tenemos, explican razonablemente bien cuáles pueden tener una cierta predicción de éxito de futuro cuando se implementan las áreas protegidas. Y luego está una cuestión fundamental también, que es la extensión de las zonas económicas exclusivas, ¿sí? Desde Rudolf de Grof, siglos atrás, hasta muy recientemente se pensaba que el mar era infinito, ¿sí? Que podíamos explotar cualquier cantidad de recursos. Obviamente ya ahora sabemos que no, y en Naciones Unidas cada vez más hay países que están demandando que en lugar de que el espacio de competencia de los estados llegue hasta las 200 millas, que son lo que se denomina jurídicamente hablando las zonas económicas exclusivas, donde los estados tienen competencia exclusiva, no significa excluyente, es decir, puede haber pasos inocentes o pasos del comercio marítimo, evidentemente. Ahora están planteando hasta las 350 millas en razón de su extensión geológica como una continuación de la línea de base desde la zona costera hasta las 350 millas. ¿Sí? Esto tiene implicaciones de naturaleza geopolítica, pero también de recursos y de acceso, como pueden ser en grandes países con zonas económicas exclusivas, como puede ser Chile, Argentina o Canadá, entre otros, por ejemplo. Bien, ahora uno puede decir, ¿qué pasa con la cuestión? Ahora lo vimos la parte económica, y hubo otros autores que también están preocupados, en general, con la cuestión de la economía azul, ¿no? Y básicamente se realizó un análisis que también se publicó en el año 2021 acerca de cuáles son las actividades en general, a nivel global, que generan un mayor beneficio a las empresas en el mundo, ¿sí? No voy a entrar en detalle, básicamente, pero aquí están computadas las 10 empresas más importantes de cada uno de los sectores, ¿sí? Y básicamente lo que los autores encuentran es que en general, y remarco esto en general, es que hay una cierta concentración de los beneficios económicos de las empresas en un número relativamente pequeño de empresas en prácticamente todos los sectores, excepto, fijaros, en el caso de los productos de los seafood, ¿sí? Lo que sería acuicultura, pesca, por ejemplo, en donde el grado de concentración es mucho menor que otras actividades, solo un 15%, ¿sí? Si lo comparamos con otras actividades. Bueno, aquí están, los autores también realizan una especie de ranking de cuáles son las 100 empresas que más importantes en la economía. Fijaros que no le llaman de ninguna manera como hablábamos al principio, ellos le llaman Ocean Economy, ¿sí? Pero básicamente lo que hacen es intentar ver cuáles son las actividades que generan mayor beneficio económico en los océanos. Y básicamente son fundamentalmente las empresas relacionadas con el petróleo en general y derivadas del petróleo, ¿vale? Luego vamos a ver la otra cara de esto cuando hablábamos de posibles conflictos socioambientales, ¿sí? En Europa, cuando hablamos de la economía azul, estamos hablando de estas son las actividades que la Unión Europea ha incluido en lo que es la iniciativa o el plan de la economía azul para la Unión Europea, en todos los países, ¿sí? No voy a entrar en detalle, pero básicamente fijaros que hay una gran diversidad de actividades económicas que la economía azul de la Unión Europea está promoviendo o está queriendo que se desarrolle de manera conjunta, ¿sí? Estos son los porcentajes y valores de las diferentes actividades. Obviamente hay una gran diversidad, no solamente en términos de empleo, sino también en términos de GVA, son Gross Value Added, que es valor añadido bruto, ¿sí? Y el empleo que generan las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, la primera vez que se condensa toda la información en esos informes que hablábamos antes, que se llamaban los Blue Economy Report de la Unión Europea. Este es un ejemplo de ese tipo de información que aparece ahí. Esto desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión social? En el título de la presentación hablábamos del desarrollo económico y social. Bueno, en general, cuando uno intenta decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a poner el foco en nuestra estrategia, supongamos, de economía azul en Galicia o de España o de la Unión Europea? Bueno, uno puede poner el foco en un rango de este cuadrante, cualquiera sea el objetivo o el principal interés que pueda tener ese territorio o ese gobierno.
supongamos, ¿sí? Pero desde el punto de vista, digamos, técnico o más científico, lo óptimo sería movernos en este rango donde aparecen las líneas punteadas, que son el rango en donde nuestras actividades podrían estar generando altos beneficios económicos, pero también que se consideren los aspectos sociales y de equidad, ¿sí? De manera tal que lo ideal estaría en el cuadrante superior derecho de una economía azul que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también socioeconómicamente viable y justa o equitativa, ¿vale? Otra consideración importante es que, en general, cuando se habla de la economía azul, no existen muchos estudios que hayan analizado, científicos que hayan analizado cuál es la interacción entre los diferentes sectores económicos, ¿sí? Podemos hablar del marisqueo, podemos hablar de la pesca artesanal, podemos hablar de la acuicultura, de la energía eólica, que ya se habló ayer, ¿sí? Pero en general no suele haber estudios que intenten documentar científicamente esos posibles impactos positivos o negativos. Y ese es un primer problema que tenemos, ¿sí? Con el caso de la energía eólica, por ejemplo, en el caso de España, se desarrollaron los planes de ordenación, seguramente los habrán explicado ayer, fundamentalmente, desde mi opinión, tal vez con un faltante de poder sentar sobre la mesa y documentar científicamente cuáles podrían ser los beneficios económicos, sociales y ambientales y los costes que eso genera para no solamente la energía eólica marina, pero también para la pesca artesanal, por ejemplo, ¿sí? Y eso no se hizo, lamentablemente. Entonces, cuando los procesos de generación de conocimiento o de adopción de políticas no se adoptan siguiendo ese criterio de intentar escuchar a los posibles afectados o beneficiarios, indistintamente cualquiera sea el sector, luego los conflictos evidentemente vienen a más. Y luego, posiblemente, que eso es lo que espero que no, pero posiblemente es lo que quede para los sectores perjudicados, va a haber fundamentalmente mecanismos de compensación económica, ¿sí? Cuando hay actividades que se instalan en ciertas áreas en donde, por ejemplo, hay mayor concentración de capturas pesqueras por metro cuadrado, por ejemplo, por kilómetro cuadrado, entonces eso se puede utilizar como un proxy o como una métrica para intentar estimar cuál es la compensación económica que esos pescadores pudieran recibir como contraprestación por la instalación de nuevos parques eólicos, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo en otros países. Pero nosotros aquí, esto lo publicamos ahora, en el 2025, no utilizamos ninguna métrica cuantitativa. Lo único que queríamos era identificar cuáles son los posibles flujos de relaciones positivas o negativas entre las diferentes actividades. Y como ven, no es una figura con un número digamos, de relaciones poco densa o no nutrida, ¿sí? Es muy compleja, ¿sí? Entonces, esta es la primera cuestión que uno tiene que pensar. Cuando estamos hablando de gestión de la economía azul, estamos hablando de una gestión compleja, como hablábamos antes. Son sistemas complejos, no lineales, y no son fácilmente predecibles necesariamente, ¿sí? Los modelos actuales, incluso los modelos climáticos que nos permiten de alguna manera entender mejor o intentar predecir qué es lo que pueda suceder o cómo pueda comportarse una especie determinada, estamos hablando de eso, de una especie determinada o de un ecosistema determinado. Pero la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo hago para predecir el comportamiento de todos estos sectores a la vez? O al menos de aquellos en los que tienen mayor relación intrínseca entre ellos o posibilidad de alta de posibles conflictos o de sinergias, ¿sí? Y eso desde el punto de vista de la estructura, del marco analítico o metodológico, se sabe mucho menos o prácticamente nada. Estos son algunos de los identificación de posibles conflictos que identificamos en función de la literatura existente, ¿sí? De lo que se sabe a partir de la revisión de la literatura. Bueno, hay diferentes propuestas de cómo, como hablábamos antes, diferentes propuestas de dónde poner el foco en lo que se refiere a la equidad o a la justicia, ¿sí? Nosotros intentamos pensar y reflexionar acerca de cuáles pueden ser, a nivel global, cuáles pueden ser un marco analítico hipotético ideal que contemple no solamente los caracteres del bienestar humano, que aparece en la parte superior de este círculo conceptual, sino también la parte fundacional
cuando hablamos de human rights, no estamos hablando necesariamente de violación de derechos, necesariamente. Estamos hablando de, por ejemplo, aspectos cruciales en la literatura de equidad o de la equidad de los mares que tienen que ver con el acceso a la participación, con el acceso al respeto de los derechos, del voz y voto, por ejemplo. Hasta hace poco tiempo, 2, 3 décadas atrás, muchas mujeres todavía en muchas partes del mundo no tienen acceso a la toma de decisiones respecto a su actividad económica, por ejemplo, ¿sí? En el caso marino. Entonces, y ahí podemos hablar de tenure or access right, es decir, derechos de acceso y de posesión, no del mar o del terreno, pero sí de derechos de acceso, que pueden ser en forma de concesiones administrativas, ¿sí? Condiciones laborales, libertad de asociación. Bueno, hay obviamente la cuestión que tiene que ver con las comunidades indígenas, o los pueblos indígenas, técnicamente es correcto decirlo así, los pueblos indígenas y las comunidades o las comunidades locales, ¿sí? De manera tal que uno puede navegar en un espectro de estos diferentes aspectos e intentar articular el componente de la equidad dentro de ese cuadrante que hablábamos antes, ¿no? De dónde nos queremos posicionar y cómo. Bueno, yo traje aquí 2 aspectos solamente, por una cuestión de tiempo, ¿sí? 2 aspectos que esto lo acabamos de publicar en la revista Ambio, esta figura. Lo que hicimos, bueno, intentar ver cuáles son los obstáculos que están existiendo en la actualidad respecto a cómo podemos generar una economía azul, pero no solamente economía azul, sino en las actividades económicas en el planeta desde el punto de vista sustentable. Bueno, básicamente es cuánto dinero, algo tan simple y económico a la vez, es cuánto dinero se está destinando a la conservación de la biodiversidad en el mundo. Bueno, lo que aparece en el 1, este círculo que llega hasta aquí, es el Global GDP, es decir, el Producto Bruto, el Producto Interior Bruto de toda la economía mundial, ¿sí? Que llega en torno a 105 trillones de dólares. Nosotros calculamos que en torno a casi el 60% del PIB de todo el mundo depende moderada o altamente de la salud de los ecosistemas. Es decir, la salud de la salud de la economía dependemos aproximadamente en casi un 60% de todo nuestro nivel de bienestar. Esto quiere decir que dependemos enormemente, desde el punto de vista solamente económico, de la salud de los ecosistemas, no solamente marinos, ¿eh? Luego tenemos lo que aparece en rojo, son el gap, cuánto es el financiamiento que se está destinando para conservar la biodiversidad a nivel global y cuánto es lo que se está destinando para actividades que de alguna manera están contribuyendo al declive de la biodiversidad. ¿Vale? Aquí aparecen agregadas las cifras, pero nosotros los hemos separado también. Lo que está en rojo es ese gap, ese faltante de financiamiento anualmente a nivel global. Este es el primer problema que entendemos que existe, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es intentar que haya un consenso a nivel global en donde se redirijan las ayudas hacia actividades que son dependientes de la naturaleza o de los océanos, pero que contribuyen a la salud de los océanos, en nuestro caso, pero también al bienestar de las personas y de las comunidades, por supuesto. ¿Vale? La segunda tiene que ver con los acuerdos internacionales. Esto está en el informe que salió la semana pasada, está en la página web de IPBES. Nosotros dijimos, bueno, ¿en qué medida, cómo podemos explicar que haya todavía una pérdida de biodiversidad a nivel global? Bueno, y dijimos, a ver, intentemos ensamblar diferentes variables. Y lo que hicimos fue, bueno, ver el aumento de las áreas protegidas a nivel global. Sabemos mucho más, esto que aparece en nivel naranja son todas las publicaciones científicas, cada vez sabemos mucho más acerca de múltiples aspectos relacionados con la biodiversidad del planeta y de los océanos, ¿sí? Y luego dijimos, bueno, a ver cuántos assessments se están realizando, cuántos informes mundiales están realmente ayudando a detener de alguna manera la pérdida de biodiversidad. Bueno, la respuesta en principio no es muy positiva, ¿vale? Porque si uno observa lo que aparece en verde, que es un índice, uno de los múltiples índices que existen acerca de la salud del planeta, y vemos que continúa en una tendencia a nivel global, de alguna manera de declive a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, la combinación de todo esto pareciera que no es suficiente. ¿Por qué?
qué? Nos preguntamos. Bueno, primero no tenemos un contrafactual, no sabemos qué pasaría si no existiera esto. En mi opinión, si no existiera, la situación sería, por supuesto, mucho peor. ¿Sí? O sea, tenemos razones para preocuparnos, pero también tenemos soluciones que se pueden implementar. ¿Vale? La otra cuestión que quería también comentar tiene que ver con aquello que hablábamos antes de los límites planetarios. En la Comisión de la Tierra lo que estamos intentando determinar es, de alguna manera, lo que le llamamos corredores seguros y justos, corredores que permitan asegurar, de alguna manera, la capacidad de los ecosistemas de generar o de proveer esos servicios ecosistémicos, por un lado, y que la humanidad sea capaz de recibir o de percibir, de alguna manera, un nivel de vida digno. Y esto vamos a ver después cómo se puede medir y qué problemas tiene. ¿Vale? En general, lo que se está viendo es, donde aparece la figura del planeta, es que actualmente, en general, la tendencia del planeta está yendo hacia una trayectoria fuera de los límites seguros, como se está viendo de acuerdo a la evidencia científica. ¿Sí? Entonces, lo que se pretende es desarrollar lo que se llaman transformaciones, ejemplos que se puedan replicar a lo largo del tiempo y del espacio, que pueden ser pequeñas iniciativas o grandes iniciativas, con escala que beneficien a millones de personas, o un número muy pequeño. Luego voy a contar algunos ejemplos. ¿Vale? Para intentar llevar la situación del planeta, que toda la evidencia científica parece sugerir que se está moviendo hacia una trayectoria no deseada, a una situación de ese corredor más seguro desde el punto de vista ambiental y también socioeconómico. Bueno, hay múltiples maneras de medir esto. No voy a entrar en detalle, os voy a compartir también a los organizadores luego el artículo, porque es un artículo muy largo pero básicamente son límites seguros, de lo que hablábamos antes, cuál es la máxima presión que podemos, digamos, ejercer sobre los ecosistemas para no superar esos límites y cuál es el mínimo, ¿sí?, que las personas, de acuerdo a esa presión, estarían o necesitarían recibir en términos de recursos materiales para poder tener una vida digna. ¿Sí? Esta es la primera vez que se intenta combinar de nuevo ese carácter interdisciplinar para intentar proveer soluciones más realistas. De lo contrario, vamos a estar seguir desarrollando o metodologías o modelos que pueden ser muy importantes a lo mejor para una especie o para un ecosistema, pero cuando estamos hablando de múltiples presiones y sobre todo una economía azul en un ámbito tan complejo en el espacio de múltiples actividades, necesitamos otro tipo de herramientas, al menos pensarlas. Otra cuestión que tiene que ver, que está relacionado con esto, es lo que se llaman los tipping points, los límites de los cuales no podemos, o sería deseable, no superar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Estas figuras vienen del informe mundial de puntos de inflexión, que se publicó el año 2023, está disponible en la web, coordinado por la Universidad de Exeter, y ahora estamos trabajando en el que se va a publicar ahora a finales de año. ¿Sí? Una actualización más nueva información relacionada con esto que estamos hablando. Y básicamente el enfoque que se pretende dar es más realista, pero a la vez más complejo. ¿Sí? Y en el sentido de hay múltiples biomas o elementos en la Tierra que lo deseable para intentar entender mejor cómo se comporta el planeta, pero a la vez cómo diseñar estas acciones o iniciativas transformadoras a lo largo del tiempo, es entender que pueden estar relacionados entre sí. Lo que hablábamos antes, el efecto cascada de un elemento, como puede ser el Amazonas, por ejemplo, o como pueden ser los arrecifes de coral, sobre otro tipo de comportamiento de los ecosistemas. ¿Sí? La economía funciona, de hecho, de esa manera. El concepto de conectividad se aplica no solamente a nivel ecológico, sino también a nivel económico. ¿Por qué esto es importante? Porque la escala, tanto espacial, que puede ser subcontinental o global, como la escala de los posibles relaciones e impactos entre las diferentes zonas del mundo o elementos de puntos de inflexión, tiene consideraciones temporales muy significativas, que pueden ser desde impactos de meses hasta de milenios. ¿Sí? Ya acabo, en este informe que decía del año 2024, del IPBES, de la Plataforma Internacional para la Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas, creamos un corpus de literatura. ¿Qué es un corpus de literatura? En nuestro caso, creamos la mayor base de datos que existe, de en torno a casi 4,5 millones de documentos
públicos, en donde documentamos dónde están esas iniciativas, qué nos pueden proporcionar en términos de información y de lecciones para que de alguna manera aprendamos a nivel global, cualquiera sea el sector, no solamente marino o los océanos, aquí estamos hablando de sectores de la energía, del transporte, de la construcción, cualquier sector de la economía a nivel global, qué tipo de información y de evidencia existe respecto a estas iniciativas con potencial transformador, que tienen la capacidad de desencadenar efectos positivos para llevarnos a ese corredor seguro y justo que hablábamos antes, ¿sí? Y entonces aquí encontramos 5 estrategias que son complementarias entre sí. No significa que adoptemos una, vamos a poder solucionar el problema. De estas 5 estrategias, bueno, no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo, pero algunas son, por ejemplo, transformar los sistemas económicos para una mayor salud de la naturaleza y de la equidad de las personas. ¿Qué significa transformarlos? Bueno, hay acciones concretas que se plantean aquí. Por ejemplo, transformar los sistemas o cambiar o generar nuevas formas de métrica de bienestar. ¿No? Ya centrarnos solamente en cuánto dinero ganamos, en cuánto es nuestra renta per cápita. Hay otras métricas de salud que tienen que ver con aspectos culturales, por ejemplo, ¿vale? También una cosa muy importante que encontramos es que cuando diseñamos cualquier política, incluidas las de economía azul, el desarrollo o cómo imaginamos nuestro futuro es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos de un análisis de más de 800 casos de estudio a nivel global, incluidos más de 300 de los océanos, ¿sí? Encontramos que aquellos casos que tienen el potencial transformador, de nuevo, de llevarnos a ese corredor seguro y justo, tienen mucho mayor impacto económico, social y ambiental cuando tienen esas visiones de futuro explícitamente ancladas en las propias estrategias de desarrollo económico de la economía azul. Cuando esos planes no lo tienen, su potencial transformador es mucho menor, que es lo que aparece en las 2 figuras de arriba, ¿vale? Esta es cuando tiene una visión y esto es cuando no hay una visión, y lo hicimos también explícitamente para las comunidades indígenas a nivel global, ¿vale? Luego también lo que vimos es que de este análisis veíamos, bueno, qué tanto estas visiones que son más comprensivas, con H, ¿sí? Más holísticas, son capaces de abordar algunos de los drivers directos o indirectos que hablábamos antes, que son los causantes de la pérdida de biodiversidad. Es decir, cuando encontramos que hay visiones que son capaces de ser colaborativas, participativas y que son múltiples en el sentido que son más interdisciplinares, tienen una capacidad mayor de irradiar diferentes aspectos o dimensiones de las problemáticas que podamos estar analizando. No solamente cambio climático, polución, uso del mar, sino también los propios propósitos de las visiones o de las estrategias, según nos focalicemos en calidad de vida, en sustentabilidad global, en biodiversidad, en ecosistemas o especies, ¿sí? Irradian de una manera positiva mucho más que aquellas que no lo tienen. Bueno, la pregunta también que nos hacíamos es, bueno, ¿y por dónde empezamos? Para intentar escalar estas iniciativas o estos casos que sabemos que existen en la literatura y en la realidad. Bueno, llegamos a la conclusión de todo este análisis es que los 2 tipos de posibles iniciativas, es decir, muy pequeñitas, pueden ser un pequeño ayuntamiento y contribuir de una manera muy significativa a esos cambios que puedan tener lugar, o puede haber iniciativas de una escala mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, organizaciones internacionales que benefician a mucho más personas, en principio, ¿vale? Y en general, en la parte superior de la figura se ve que en menos de una década, la evidencia científica que encontramos de toda esta revisión es que van desde un año a una década, ya generan efectos positivos en las 3 dimensiones, ambiental, económico y social. La otra cuestión que encontramos es que los seres humanos en general estamos perdiendo nuestra creatividad y nuestra imaginación, ¿sí? En esta gran base de datos, aquí hay más, ahí tiene una rata, son 4,5 millones de documentos, es que solamente de todos estos documentos públicos, papers, artículos en conferencia, informes, tesis doctorales, etcétera, todo lo que habitualmente utilizamos en Scopus o Web of Science, nosotros utilizamos OpenALES, que es una base ligeramente mejor de las 2 anteriores que mencioné, porque es más inclusiva en términos de lenguaje y es más inclusiva en términos de tipo de documentos, y es pública y es gratuita, ¿vale? Y encontramos que solamente en torno al 0,28 y al 0,19 de los documentos mencionan las palabras de imaginación y de creatividad.
Es decir, lo que encontramos es un gap muy importante en que en general los seres humanos no estamos siendo tan creativos o tan imaginativos para crear, por ejemplo, buenas o sustentables y equitativas estrategias de economía azul, ¿sí? Y por eso este es un gap que existe en general cuando hablamos de cambios transformadores. Ahora bien, y con esto ya termino, que estoy mal de tiempo. En EqualC, aquí en la Universidad de Santiago, y en colaboración con varios centros de investigación, no solamente de Galicia, sino también del resto del mundo, y en el proyecto de ERC, del Consejo Europeo de Investigación, nosotros dijimos, bueno, ok, existen estas iniciativas, pero no hay ningún repositorio de información en donde la gente las pueda consultar. Vamos a crearlas. Y nosotros las creamos, lo que llamamos TIDES, que son básicamente iniciativas con potencial transformador para la sustentabilidad, es decir, la salud de los ecosistemas marinos, pueden ser de pesca, de acuicultura, pueden ser de arte, ¿sí? Relacionadas con el arte, relacionadas con el mar, por ejemplo, los murales, pueden ser de la industria de transformación, ¿sí? Y que generen también un beneficio en la equidad de las personas, ¿sí? Aquí tenemos en torno a pueden ser proyectos de investigación, asociaciones, redes, pueden ser proyectos o iniciativas de gobiernos, de ONGs o de organizaciones internacionales. Estamos documentando todo esto. Hasta ahora llevamos en torno a unas 300 aproximadamente, ¿sí? Pero esto va a ser público, invitamos a cualquiera que quiera, es un trabajo colaborativo, que quiera colaborar, estaremos encantados, ¿vale? Y aquí traigo un ejemplo, simplemente, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar con Inditex hace aproximadamente unos 3 años, si no recuerdo mal, y la consulta que nos hicieron es, bueno, ¿cómo nos pueden ayudar a que la empresa, aquí en Arteixo, en Coruña, sea capaz de proporcionar un menú más saludable y más sostenible para sus empleados, ¿sí? Entonces nos pareció muy interesante esa pregunta y creamos un grupo de trabajo que se llama Arca de los Mares. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar los más de 70 especies que en principio, en el año 2018, la empresa habitualmente incluía en los menúes para darles de comer a sus empleados. Y para que tengan una idea, eran aproximadamente en torno a 1 millón de platos por año, solamente en Galicia. Pensemos la capacidad que podría eventualmente tener a nivel global, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue revisar todas las especies que, por lo menos en nuestro caso, marinas, pero también hay agrícolas, y encontramos o empezamos a sugerir o a documentar el carácter sustentable o no para los cuales de las especies, en este caso marinas, o especies que se consumían o que se ponían en el plato de los empleados en Inditex, en Zara, los empleados podían comer diariamente, ¿sí? Entonces, bueno, nos encontramos con cosas muy curiosas y muy interesantes. Por ejemplo, los empleados al principio les daban mucho salmón, como comentaba muy bien Xavier, tiene, bueno, implicaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué no comer una sardina de aquí de Portosín, por ejemplo, que es mucho más rica, más saludable y te aporta mucho más micronutrientes? Y encima también mejoramos el bienestar de nuestros productores locales, por ejemplo, en lugar de traer el salmón desde Noruega o eventualmente desde Chile. Bueno, al principio los empleados no querían saber nada con eso. ¿Por qué? Porque los cambios de hábitos en general es una cuestión cultural y eso lleva tiempo, no es tan automático, ¿sí? Pero transcurridos un par de años, ahora en la actualidad no es un modelo perfecto, pero es un modelo que ha mejorado sustancialmente la reducción del consumo de agua, la reducción de residuos inorgánicos y orgánicos y también el uso de especies o el consumo de especies en sus empleados procedentes fundamentalmente de fuentes sostenibles de nuestras rías. ¿Por qué? Porque en este grupo de trabajo también hay mariscadoras y hay pescadores artesanales nuestros, que obviamente saben en muchos casos mejor que nosotros cómo está el recurso, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que está funcionando y es un ejemplo con potencial transformador. Cuando digo potencial transformador, subrayo la palabra potencial, porque ningún ejemplo es una panacea, ni es perfecto, ¿sí? Lo que hoy puede ser exitoso, mañana puede no serlo, por diferentes circunstancias, ¿sí? Pero es un ejemplo altamente promisorio que tenemos aquí, en Galicia. Bien, voy a pasar rápido esto, porque y con esto acabo, cuando hablamos de herramientas, ¿qué tipo de herramientas tenemos en la actualidad para poder intentar monitorear el estado de las actividades de la economía azul? Bueno, este posiblemente haya sido uno de los primeros herramientas que se llama el índice de salud, ¿sí?
de los océanos, el Ocean Health Index, que fue diseñado por la Universidad de Santa Bárbara y se publica el paper, si no recuerdo mal, el año 2012, la revista Nature, y lo que hacen es, por primera vez de manera holística, intentar monitorear y documentar, ¿sí?, cuál es el estado de salud, de depresión y de resiliencia de una serie de goals, que les llaman, de objetivos, ¿sí?, de agua, sentido del lugar, turismo, recreación, etcétera, etcétera. Y les suena que muchos de estos términos, o categorías, u objetivos, aparecen también en el Blue Economic Report. Bueno, esto se ha hecho a nivel global, esto es el valor que aparece para España, para la evaluación global. No nos importa tanto el valor en sí, porque siempre es algo relativo y puede ser discutible, subjetivo, incluso hasta controvertido, pero comentaros que nosotros lo que estamos haciendo en este momento, en el proyecto Atlanteco, que es un proyecto europeo, es para fin de año vamos a tener la evaluación para todas las rías, para toda Galicia, ¿sí?, a partir de esta herramienta. De nuevo, no es una herramienta perfecta, metodológicamente es lo que, de momento, una de las cosas más avanzadas que hay, pero como todo en la ciencia, es limitado, ¿vale? Tiene un potencial, responde a muchas preguntas que nos podemos formular, pero evidentemente hay otras que no responden. De ahí que intentamos también crear, esto lo tenemos en revisión en este momento, en Nature, de lo que le llamamos el Blue Sea Index. ¿Por qué? Porque el Ocean Health Index en general no aporta información acerca del nivel de equidad que tienen las actividades en los mares, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un indicador en donde explícitamente contemplemos los aspectos sociales y de equidad, como hablábamos antes, ¿sí? Esto es algunos de los resultados que tenemos, ¿sí? Y esto se puede aplicar a cualquier proyecto, en cualquier actividad, a una actividad o a múltiples actividades al mismo tiempo, y tiene la ventaja que metodológicamente permite aplicarlo cuando tú tienes, me sale en inglés, data poor, cuando tienes una situación de pobreza de datos o no muy datos confiables, y donde tienes una situación de una actividad o un conjunto de actividades donde tienes un volumen o una información científica razonablemente robusta, ¿sí? Metodológicamente es muy fácil de implementar esto. Es menos complejo para aplicar que el Ocean Health Index, porque el Ocean Health Index a nosotros nos está llevando 2 años prácticamente en recopilar toda la información. Esto se puede hacer en muchísimo menos tiempo, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, tenemos algún tiempo para preguntas, por favor. Gracias, Sebastián, por la charla. Animaros a hacer alguna cuestión. Se trataron muchos temas, muchos índices, muchas variables. Además, hoy tenemos poquito tiempo, a las 8 hay que cerrar el debate. O sea que animaros a hacer alguna pregunta interesante, aunque sea a cualquiera de los 3 ponentes. Falouse da huella de carbono que ten a industria pesqueira e gustaríame saber se se inclúe todos pois en parte aos danos aos ecosistemas que pode provocar, por exemplo, a pesca de arrastre, ao fondo mariño, en concreto, e tamén pois todos as redes ou plásticos que verte a industria pesqueira ao mar en referencia ás súas actividades. Gustaríame saber si na evaluación da huella de carbono teñense en conta eses factores. Moitas grazas. Yo me pasé de tiempo, ya hablé mucho. No, pero hay que responder. Bueno, la pregunta es, depende. Depende de la metodología que utilices. Hay estudios de análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de huella de carbono, de huella hídrica, que contemplan, tú tienes que hacer un inventario de cuáles son las actividades a lo largo de toda la cadena de valor, por ejemplo. Hay algunas metodologías que van un poquito más avanzadas y que permiten estimar cuál es la huella de carbono de una determinada actividad. En general, no lo suelen incluir, lo que tú dices, en general.
por lo menos de los estudios que yo tengo conocimiento. En general, la mayor parte de los estudios se suelen centrar en la fase extractiva o en la fase de producción. Hay ciertos avances a nivel metodológico que permiten, de alguna manera, evaluar o estimar la huella de carbono a lo largo de toda la cadena de valor, por ejemplo. Eso sí que se está haciendo, y me consta que se está haciendo en España, por ejemplo, para todo el sector alimentario español. Eso sí se está haciendo. Pero en relación específicamente a lo que tú preguntabas, de las redes, por ejemplo, de arrastre, que yo sepa, no. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. Sí. Pero en la figura esa que tenías toda la economía del mundo, la parte que dependía de los recursos naturales, con los círculos grandes, hay una cosa que me llama la atención, porque había una parte que eran los subsidios a empresas que están haciendo el mayor daño en términos de costes naturales. Y era una cantidad muy importante, mucho más de lo que en mi cabeza entra, que hay porque siempre ha habido subsidios a diferentes cosas, pero era una cantidad realmente importante. ¿Dónde están esos? Básicamente están en desarrollo de infraestructuras. Nosotros lo que hicimos fue documentar, en base a la información científica disponible que hay, de informes científicos o informes de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, cuáles son el volumen de subsidios y en qué actividades. No pudimos documentar todo porque metodológicamente había algunas estimaciones que no eran consistentes en la comparativa a nivel metodológico, y preferimos ser cautos y no incluirlo. Pero básicamente el grueso, o la mayor parte de esos subsidios vienen de la minería o de actividades que tienen que ver con el petróleo y derivados del petróleo, infraestructuras, si no recuerdo mal, y en el caso, por ejemplo, de la pesca o de la acuicultura, o en general, porque lo incluimos en ambos, comparativamente es infinitamente menor. Yo tengo una que es un poco broma, pero Xavier, después de ver la imagen que pusiste con el copilot, yo me pregunto si le damos de comer mejillón a los supercomputadores, llegaremos a tener inteligencia artificial que sea inteligente de verdad. De verdad. Porque los letreros que ponía allí era mejillón con acento en la E, creo. No. A ver, Y... vamos a ver. Hasta ahí no es... El copilot o lo que sea es mucho más inteligente que eso, cuando es de pago. Cuando lo haces con el barato de esto, no se molesta en poner el texto, porque es un negocio y si quieres lo bueno lo tienes que pagar, y lo gratis es de esto. Yo creo que sí va a cambiar nuestras vidas en muchos aspectos. Bromas aparte. Para bien o para mal dependerá de nosotros, como todos los avances científicos. Bromas aparte, creo que la pregunta ya te la hice antes, pero ahora en público, la calidad nutritiva de las almejas de todas estas especies que Elsa nos presentó, ¿es parecida a la del mejillón? Sí, además ya lo ha contestado Sebastián en ese gráfico, son igual de buenas, bueno, no sé, igual o más o esto, pero todas parecidas. Creo que para mí, lo hemos comentado antes, la diferencia es, y se lo ha explicado muy bien, ¿sabes? Las almejas requieren un hábitat muy específico, intermareal, sin oleaje, tal. El mejillón, que hemos estado hablando, si se cultiva en long lines, se podría llegar a cultivar en aguas abiertas, lo cual hace que se pueda ir a un espacio mayor, mientras que la almeja requiere unas condiciones muy especiales. Pero por calidad nutritiva sí, por supuesto. A ver, se ha intentado también cultivar las almejas en lugar de en el intermareal, en la playa, cultivarlas en sistemas parecidos a las bateas, en unos cestos en los que meten los juveniles y circula el agua, se alimentan de fitoplancton, como las cuerdas de los
mejillones, pero en lugar de poner mejillones son unos cestos que se ponen en las cuerdas y ahí se ponen los juveniles. Y bueno, no crecen mal. De hecho, muchas veces cuando se hacen los juveniles en las hatcheries, en instalaciones de acuicultura, se engordan antes de echar en los bancos marisqueros cuando vienen de estas hatcheries, se preengordan en bateas. Lo que pasa que la concha empieza, cuando pasan de cierto tamaño, la concha empieza, al no tener la presión del sedimento, empieza a engrosarse y a tener morfologías que no son vistosas, porque engrosan, se tienen como si fueran cicatrices de crecimiento, un poco raras. Y entonces, como que no tiene salida al mercado. Entonces, por ahora, se necesita, aunque se hace ese pequeño preengorde en aquellas que se pueden sembrar, en los bancos marisqueros, pero el sistema por ahora de cultivarlas como los mejillones, pues no funciona, porque necesitan esa presión del sedimento. Sí, son más delicadas. Más finas. Más finas, literalmente. Bueno, pues finalizamos el curso. Gracias por vuestra participación y también gracias a todos los ponentes por su tiempo, su dedicación y por su esfuerzo en venir y acercarse a Santiago o cuando fue en Coruña. Muchas gracias a todos, sobre todo también a la Diputación que ha financiado el curso y otras entidades colaboradoras como la Universidad de Santiago o el CSIC. Gracias a todos.